Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el diablo, enemigo del creyente. La palabra de Dios dice que el diablo es el gran adversario de los creyentes. Recordar esto es importante porque debemos saber discernir quién es nuestro enemigo real en ciertos momentos de la vida. Solo así podremos entender en qué situaciones de dificultad y de conflicto tenemos enfrente solo a personas y, además de ellas, al diablo. Conocer esta verdad cambiará totalmente nuestra percepción de la magnitud y del alcance de las adversidades que padecemos y nos ayudará a tener una perspectiva mayor de las causas que generan los problemas, a procurar evitarlos y, si es posible, a luchar contra ellos e intentar resistirlos o vencerlos. Veamos lo que dice el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo quiere que los creyentes recuerden que su enemigo es el diablo. El diablo y sus huestes son los adversarios de los hijos de Dios. Dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Según este texto, el diablo lucha contra los creyentes. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Lucha contra los creyentes y lo hace desde el principio de los tiempos. Y lo hará también hasta el final de todos los tiempos. La primera maldad contra el ser humano fue la de engañarlo para que desobedeciera a Dios. En Génesis 3, 4 y 6, la serpiente dijo, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? No moriréis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Este es el relato de la caída del ser humano, de su condición primigenia de santidad, hacia su posterior condición de pecador. Y en este relato vemos como la serpiente, el diablo, fue la causa, el origen de esa desobediencia. Engañó a la mujer y a través de ella al hombre, mintiéndole sobre Dios, mintiéndole sobre las consecuencias del pecado. No moriréis, les dijo. Y comieron. A partir de ese instante, el diablo se entregó por completo a la tarea de engañar al mundo. Nos dice Apocalipsis 12, 9 y 12, que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Según este texto, el diablo y sus huestes de tinieblas, de maldad, están permanentemente engañando al mundo entero. La principal herramienta del diablo para hacer daño al ser humano es la mentira. Así fue al principio, en la caída, y así sigue siendo actualmente, y así ha sido a lo largo de la historia. El diablo miente, siempre miente. Él es mentiroso, según la Biblia, y padre de mentira. Detrás de toda mentira está el diablo. Él es
padre de mentira. Y miente sobre cualquier asunto, para desviar de cualquier verdad y de la de Dios. El diablo quiere que el ser humano crea la mentira en cualquier forma y sobre cualquier cosa, porque desde ella el ser humano está más pronto a creer otra mentira. Quien ya cree en una mentira, creerá más fácilmente en otra, y así sucesivamente. Por eso no nos extrañe que en 1 Timoteo 4, 1 al 3, se nos diga que el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para los creyentes. En este texto se nos habla de mentiras propagadas, difundidas, promovidas por el diablo. Se habla de ellas como doctrinas de demonios. Y estas doctrinas erróneas tienen el propósito de que los que dicen ser creyentes, los que se consideran creyentes, apostaten de la fe, abandonen la fe sana, la fe verdadera, abandonen los caminos de Dios. Y fíjense qué interesante, se nos dice en el caso de este texto que las mentiras, los engaños concretos de los que el apóstol habla a Timoteo son prohibir casarse y mandar abstenerse de comer alimentos que Dios creó. Dos asuntos relativamente menores con respecto a los grandes temas que tienen que ver con Dios, con la salvación, con la eternidad. Estos dos asuntos, pues son, comparativamente hablando, menores, secundarios, si los comparamos con la enseñanza sobre Dios, sobre la enseñanza sobre el pecado, sobre la condenación eterna, sobre la salvación. Si lo comparamos con esas doctrinas, pues son asuntos evidentemente menores, comparativamente hablando. Pero al diablo le da igual presentar cualquier mentira como verdad, cualquier engaño como verdad, porque lo que él quiere es poner un pie dentro de la mente, del alma y del corazón de las personas, con su mentira. Porque como hemos dicho antes, una vez que la mentira esté en el ser humano, cual gangrena, se va extendiendo. Empieza siendo una mentira sobre cualquier tema, la comida, el matrimonio, y se termina creyendo la mentira sobre Dios, sobre la vida eterna, sobre la salvación. Por tanto, el enemigo, el diablo, que sabe esto, utiliza su principal arma, la mentira, desde el principio hasta nuestros días y hasta el final, contra el ser humano. El diablo, como enemigo que es de nuestras almas, vive siempre ocupado para destruirnos, buscando destruirnos. La palabra de Dios dice que el diablo busca devorar a los creyentes. Qué expresión tan fuerte. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Devorar. Qué fuerte esta expresión. Devorar es comernos, para lo cual antes tiene que matarnos y tiene que dejarnos en los huesos. Es una forma metafórica de hablar de la destrucción total de la persona. El diablo quiere destruirnos, aniquilarnos, devorarnos.
y para ello nos acecha. Hemos leído como león rugiente, como ese león que acecha en la selva a las presas, escondido, agazapado. Así el diablo acecha, acecha con todo su ejército. Hemos leído antes, con sus huestes de maldad, con sus huestes de las tinieblas. Esto es una referencia a sus ángeles malos caídos juntamente con él, que la Biblia llama también demonios. Efesios 6, 11 al 12 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, contra huestes espirituales de maldad. El diablo y sus agentes, sus ángeles malos, los demonios. Un ejemplo de cómo actúa este ejército para causarnos mal lo encontramos en el Evangelio. En Marcos 5, 8 al 9 y 12 al 13 se nos dice que Jesús se encontró con un hombre endemoniado y le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió: Legión. Y le rogaron los demonios diciendo: envíanos a los cerdos. Y Jesús les dio permiso, y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. 2000 demonios morando en aquella persona. Más allá del tema de las posesiones demoníacas, que no es el propósito en este momento hablar de ellas, más allá de ello, para lo que estamos hablando, es interesante destacar cómo el diablo no actúa solo, sino acompañado de sus huestes demoníacas, satánicas, celestiales de las tinieblas. 2000 demonios, 2000 ángeles malos para poseer a aquella persona. ¿Cuántos ángeles malos utiliza Satanás cada vez que quiere conseguir algo de alguien? ¿Cuántos ángeles malos? Si en esta persona, para poseerla, usó 2000, imagínense cómo de ello se desprende que el diablo utiliza varios o muchos demonios, dependiendo de lo que quiera conseguir, para hacer daño, para devorar a las personas. En definitiva, la enemistad y daño que padecemos los creyentes de otras personas, por muy grande que sea este daño y esta enemistad, es necesario decir, a la luz de lo que hemos visto, que siempre será inferior al que procura hacernos el diablo. No estamos diciendo con ello que las personas no nos hagamos daño las unas a las otras. No estoy diciendo eso en ninguna manera. No estoy diciendo que las personas llevadas por su pecado no hacen daño a otras personas, y gran daño. En ninguna manera quiero decir esto. Esto es necesario aclararlo, sobre todo para aquellos que han sufrido o sufren algún tipo de daño de otras personas. Pero el apóstol Pablo dice que la gran lucha que soportamos los creyentes no es meramente humana. Puede ser humana, pero nunca es meramente humana. Dice en Efesios 6, 11 al 12, no tenemos lucha contra sangre y carne.
Con estas palabras, el apóstol quiere decirnos que nuestra lucha, nuestro conflicto cotidiano, principalmente no es contra personas como nosotros. Aunque en la práctica puedan estar personas, estas son meros instrumentos. Así como el diablo utiliza a demonios, a ángeles malos, para hacer daño, también puede utilizar a otras personas para hacernos daño. En definitiva, esto lo que quiere decir es que las personas que nos causan daño, que ciertamente hay personas que nos pueden causar daño, o nosotros causar daño a otras personas, lo hacemos llevados por nuestro pecado. Dice en 2 Corintios 12, 20 al 21, el apóstol Pablo dice: me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, y quizá tenga que llorar por los que han pecado y no se han arrepentido. Pablo está hablando de conflictos entre personas, concretamente en este caso entre creyentes, y atribuye esos conflictos al pecado humano. Por tanto, volvemos a resaltar que el mal entre personas existe y es causado por el pecado. Pecado que es recíproco, pues la enemistad es una obra más de la carne, igual que las demás. Dice Gálatas 5, 19 al 21, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Por tanto, el mal entre personas tiene como primera causa al pecado. Las personas, por nuestros pecados, nos hacemos daño unas a otras. Ahora bien, el diablo aprovecha el pecado humano y lo utiliza con su astucia, propiciando situaciones de mayor daño entre las personas. El diablo, potencia el pecado humano al utilizarlo, al manipularlo con su astucia, para que sea más lesivo, más dañino de lo que en sí es el pecado. Hay textos en la Biblia en que a los desacuerdos, a los problemas humanos, se les da no solo una razón humana en el pecado humano, sino también en una causa satánica, diabólica. Es decir, que a veces las personas tienen problemas entre sí, sencillamente por el pecado de unos y de otros, pero otras veces, y esto es lo importante, y esto es lo que Pablo nos quiere destacar escribiendo a los Efesios, la razón de los problemas, la causa de los problemas, de los grandes y graves problemas que padecemos, está en el diablo. Nos dice la palabra de Dios, hablando de cosas cotidianas, como las que tienen que ver entre los esposos, nos dice en 1 Corintios 7:5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno,
para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Este es un ejemplo de lo que venimos diciendo. Un ejemplo del pecado humano que enfrenta a las personas y hace que las personas se causen daño unas a otras, pero que puede ser usado por el diablo para causar más daño aún, un daño mucho más grave. El diablo, en este caso del texto que hemos leído, evita que los esposos se muestren afecto. Evita que los esposos se muestren afecto para hacerlos vulnerables, para tentarles, para llevarles a pecar. Lo que nos viene a decir este texto es que detrás de las infidelidades de los unos están la falta de atención y de afecto de los otros. Recordemos lo que dice el texto. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Por tanto, de lo que se está hablando en este texto es de que el pecado puede llevar al esposo, a la esposa o a ambos a negarse, pues apelando a cualquier cosa, apelando a que me duele la cabeza o estoy cansado o mostrando una actitud eh, negativa, demostrando poca o ninguna receptividad. En cualquier caso, de lo que se está hablando en este texto es de que los esposos se niegan el uno al otro, se niegan. El texto está hablando de la relación sexual, es de lo que viene hablando Pablo en ese texto. El deber conyugal, dice él. Se niegan el afecto a través del sexo. Y esto, este negarse el sexo, dice el texto, que puede ser usado por Satanás para tentar a causa de la incontinencia. En definitiva, este texto lo estamos usando para confirmar lo que hemos dicho de que el pecado humano, que es real, que existe, que lleva a las personas a hacerse daño unos a otros, puede ser aprovechado, usado, manipulado por el diablo para causar más daño. El diablo impide que se produzcan los momentos de relaciones de afecto fraternal entre las personas. Las personas deben quererse, deben amarse, deben expresarse ese afecto, ese amor. Pero el diablo genera situaciones que estorban los encuentros de momentos de afecto fraternal. El diablo genera problemas, lleva al exceso de trabajo o de ocupaciones, lleva al desinterés, al desafecto. Es interesante lo que nos dice Romanos 1:13. Dice Pablo, muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Pablo quería mostrar su afecto a los hermanos de Roma. Muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero he sido estorbado. En el caso de Pablo, pues por problemas, por diferentes asuntos relativos a la persecución del cristianismo, o también a veces debido a los problemas de los transportes de la época, o debido a la enfermedad. En cualquier caso, Pablo se había propuesto muchas veces encontrarse con los romanos, con los hermanos de Roma, para mostrarse mutuamente afecto, y dice, pero hasta ahora he sido estorbado.
Y un texto similar es el de 1 Tesalonicenses 2:17 al 18. Y este texto concretamente dice que la causa del estorbo es el diablo. Hermanos, procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Lo mismo que le dice a los romanos, ahora Pablo se lo dice a los tesalonicenses. Por lo cual quisimos ir a vosotros una y otra vez. Y mirad ahora lo que dice. Pero Satanás nos estorbó. Por tanto, es Satanás quien estorba, quien dificulta, quien impide los momentos de encuentro fraternal entre los hermanos. Él no quiere que haya afecto y estorba esos momentos. A veces nos proponemos tener encuentros de afecto, pero después surgen cosas, surgen problemas que consideramos legítimos. Es legítimo enfermarse, es legítimo que nos surja un imprevisto, algo que nos impida hacer aquello que teníamos el propósito de hacer. Pero, ¿hemos pensado alguna vez que aquello que nos impide tener afecto fraternal, que aquello que nos impidió tener una reunión, un momento de afecto fraternal con algún ser querido, con algún hermano en la fe, fue un estorbo puesto por Satanás? ¿Lo hemos pensado? Dice el texto que hemos leído, Satanás nos estorbó. Procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El diablo aprovecha cualquier cosa para impedir que los cristianos se vean, se junten, se muestren afecto fraternal. ¿Cuántas veces decimos, a ver si nos vemos, a ver si comemos juntos, a ver si pasamos un rato fraternal? ¿Cuántas veces lo decimos? Pero aquello que puede ser el deseo de nuestro corazón queda sin realizar, porque surgen cosas que pueden ser legítimas desde el punto de vista de que una enfermedad, un problema, pues es algo objetivo. Pero, repito, hemos pensado que detrás de aquello puede estar el diablo. ¿Lo hemos pensado alguna vez? Dice segunda a los Corintios 2:10 al 11, que al que vosotros perdonáis, también yo lo he perdonado, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este texto nos está hablando de otras de las formas en que Satanás impide una relación correcta entre las personas, con sus maquinaciones. El diablo aprovecha el corazón herido. Cuando hacemos algo sin querer o queriendo contra el hermano puede no tomarlo en cuenta o puede afectarse, puede herirse. La Biblia nos llama a no tomar en cuenta la ofensa, a poner la otra mejilla, a ir otra milla, a dar la capa a quien nos quitó la túnica. Por tanto, Dios nos llama a no afectarnos por la ofensa, porque hoy puede ser tú el que me ofenda a mí y mañana puedo ser yo el que te ofenda a ti. Sin embargo, algunos cristianos se afectan por la ofensa, se hieren por la ofensa del hermano. Y esto les lleva a recordarlo, como mínimo a recordarlo. Algunos no necesariamente tienen rencor, pero recuerdan que el hermano no hizo alguna cosa o que hizo una cosa. Puede ser que hiciera o no hiciera. Y lo recuerda. Y al recordarlo, mantiene como una actitud de distancia con su hermano.
O puede ser el caso de que vaya más allá y no solo esté afectado, sino que esté herido y guarde rencor. Entonces, esto es aprovechado por el diablo. Por eso dice Pablo en el texto que acabamos de leer: al que vosotros perdonáis, también yo lo he perdonado, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Con estas palabras el apóstol está diciendo que el diablo se infiltra, que si no hay ocasión, él la busca. Y por supuesto, si se la damos, la aprovecha. En cualquier caso, el diablo busca devorarnos, busca hacernos daño. Es nuestro enemigo. Y como tal, la enemistad del diablo es grande, porque busca hacer daño temporal y eterno. Esto es lo grave de la enemistad del diablo, que quiere hacernos daño para esta vida, en esta vida, y quiere hacernos daño que sea incluso para la otra vida, si es posible. El diablo busca y procura perjudicar a las personas en general, también y sobre todo los creyentes, pero él procura perjudicar a cualquier persona. En cuanto a los perdidos, a los que no son creyentes, él no quiere que se salven. Él posee a algunos para que vivan en desvarío y tormento físico y mental permanente. En Mateo 15:22, una mujer clamaba: Señor, mi hija es atormentada por un demonio. Aquí vemos lo que el diablo quiere hacer con las personas: atormentarles. Y en Marcos 5:2-5, vino un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Andaba dando voces e hiriéndose con piedras. Por tanto, en los dos casos leídos, el diablo, Satanás, busca hacer daño a las personas, atormentándolas, separándolas de la relación con otras personas, haciéndoles caer en comportamientos pues totalmente de locura, e incluso llevando a las personas a hacerse daño a sí mismas. El diablo ciega el entendimiento también de muchos para que no sean iluminados por la gracia redentora de Dios. Dice 2 Corintios 4:3-4, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El diablo no quiere que los perdidos se salven. Para ello les ciega el entendimiento. El diablo usa a la religión para arrastrar a multitudes por caminos engañosos, por caminos que llevan a la condenación. En Mateo 23:13-15, Jesús decía a los religiosos de su época: escribas y fariseos hipócritas, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Los religiosos, la religión, hace hijos del infierno, engañando a la gente. Habla de Dios, habla de las cosas de Dios, claro,
que lo hace. Para poder pescar, el diablo utiliza carnada. El diablo mezcla la verdad con la mentira para engañar y hacer las personas dignas del infierno. La religión es uno de los instrumentos engañosos del diablo más eficaces. El diablo hace que los malos también impidan a los creyentes hablar de la salvación a los perdidos. Los creyentes tienen el noble interés de compartir la palabra de Dios, el Evangelio, con aquellos que no conocen al Señor. Pero el diablo utiliza a los suyos para que el mensaje no llegue a los perdidos. Dice Hechos 13, 6 al 10, que el procónsul Sergio Paulo deseaba oír la palabra de Dios. Dice, pero les resistía el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Pablo dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Detrás de toda persona que impide que otra escuche la palabra de Dios está el diablo, como hemos leído. Aquel mago que intentó apartar de la fe al procónsul era un instrumento del diablo, como le dijo el apóstol Pablo. El diablo, por tanto, procura siempre hacer daño a las personas, especialmente a los creyentes. Procura que los creyentes tropiecen para que se aparten de los caminos de Dios. Dice 2 Corintios 11, 13 al 15, que el apóstol habla de falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. El diablo busca arrastrar a los hijos de Dios al error e infiltra oscuridad entre ellos y lo hace con apariencia de luz. Los instrumentos que el diablo utiliza para engañar a los cristianos son profetas, son falsos pastores, falsos profetas y falsos pastores. Son personas que en las iglesias aparentan piedad, que aparentan conocimiento de Dios y de sus cosas, pero que han sido engañados por el diablo. Dice Pablo aquí, como hemos leído, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es decir, no penséis que el engañador va a utilizar a personas que claramente parecen engañadores. No penséis que el que nos va a engañar nos dice, mira, te voy a engañar, te voy a decir una mentira, te voy a dar una doctrina falsa. No. Aquel que el diablo utiliza para hablarnos la palabra engañosa y perversa, nos dirá que habla la verdad, que nos trae la verdad. Y después nos intentará presentar su mentira. Porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Y sus obreros se presentan como instrumentos de luz. El diablo utiliza a personas que no son creyentes
para hacer tropezar y caer a los creyentes. Pero también puede usar verdaderos creyentes, a verdaderos creyentes llevados por la buena voluntad y el error. Porque el diablo sabe que ese es un buen medio para llevar a otros al error, usando a creyentes engañados previamente por él, que con su buena voluntad quieren ayudarnos, pero el diablo sabe mezclar la verdad con la mentira, la buena voluntad con el error. Así, el error parece creíble. Error mezclado con verdad parece creíble. Buena voluntad mezclada con error parece creíble. Pero el diablo lo que quiere es que tropecemos, como sucedió en Mateo 16, 22 al 23. Pedro comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Qué amor tenía Pedro por Jesús, qué buena voluntad. Pedro no quería que Jesús muriera, no quería que su maestro sufriera, no quería que su maestro padeciera ningún tipo de mal. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. He aquí la buena voluntad de Pedro. Pero Jesús le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pablo está hablando anteriormente de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad de las tinieblas. Y este texto que acabamos de leer confirma una vez más esa enseñanza de Pablo. Aquí vemos cómo se mezcla el pecado humano, incluso la buena voluntad humana, con el error y la mentira que procede del diablo. Como él sabe combinar ambas cosas para intentar engañar y atrapar al hombre. En este caso, el objetivo era el propio Jesús y el instrumento era Pedro. Él era creyente. Pedro era creyente. Y Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque el diablo lo estaba usando. Estaba usando su buena voluntad mezclada con error para desviarle del propósito por el que él vino al mundo. Él vino al mundo a dar su vida en rescate por muchos. Él vino al mundo para morir en la cruz, para salvarnos de nuestros pecados. Y Pedro no ve esto. Se olvidó de esto. En este momento por lo menos se olvidó de esto, de la salvación. Solo pensó en el daño físico que su maestro había de sufrir y quiso desviar a Jesús de ir a la cruz, de ir a la muerte, de ir a la redención. Por eso Jesús le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. El diablo induce al creyente a negar la fe y la verdad, instalando una mala conciencia en él. El diablo afecta la conciencia del creyente, los valores, los conceptos. La verdad la cambia por la mentira, para que después abandonemos el camino de la sana doctrina, de la sana fe, y, si es posible, que abandonemos la senda
de Dios. En 1 Timoteo 1, 19 al 20 se nos dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este es un ejemplo de personas que naufragaron en cuanto a la fe, que abandonaron la fe. Previamente, ellos dejaron de tener una buena conciencia. Previamente cayeron en blasfemia, en negación de la verdad. La blasfemia es negar la verdad y afirmar la mentira sobre cualquier asunto. Eso es blasfemia. Sobre Dios, sobre su palabra, sobre una verdad, la que sea, de la palabra de Dios, evidentemente. Es blasfemia negar la verdad y afirmar el error. Himeneo y Alejandro naufragaron en cuanto a la fe, porque Satanás les llevó a blasfemar, a negar la fe, a negar la verdad y a afirmar la mentira. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del diablo como enemigo del creyente. Y hemos visto que Pablo quiere que los creyentes recuerden siempre quién es su gran enemigo. Es el diablo, el gran rival de las almas de los creyentes, siempre ocupado en destruirles. La enemistad y daño que padecemos de otras personas, por muy grande que ésta sea, es inferior al daño que puede causarnos el diablo. Porque el diablo aprovecha el pecado humano para que las personas dejen de amarse y para que se hagan un daño inmenso. Y hemos visto que la enemistad del diablo es grande porque busca hacer daño temporal y eternamente. El diablo procura perjudicar a los perdidos para que no se salven. Les ciega el entendimiento para que no sean iluminados por la gracia de Dios y conozcan su salvación. Y usa la religión para arrastrarles por el camino engañoso de la condenación. El diablo busca que los hijos de Dios tropiecen y se aparten de la senda de los justos. Dice Apocalipsis 12, 9 al 11, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Que Dios nos ayude a saber que el diablo es el enemigo de los creyentes. Que el Señor nos bendiga. Amén. Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia.
Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia es nuestro anhelo santo. Mirar, Jesús, tu gloria. Tu nombre bendecido alegra el alma mía. Tu nombre es en mi oído dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia es nuestro anhelo santo. Mirar, Jesús, tu gloria. Viviendo he de ensalzarte, y si abandono el suelo, veránme ir a adorarte los ángeles del cielo. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia es nuestro anhelo santo. Mirar, Jesús, tu gloria. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque ella nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes celestiales de maldad, contra las tinieblas, contra Satanás. Ayúdanos a saber que aunque es verdad que sufrimos unos de otros por nuestros pecados, es el diablo nuestro mayor enemigo, porque busca devorarnos, porque busca destruir nuestras almas, porque busca hacernos daño en esta vida, pero sobre todo un daño que alcance hasta la eternidad. Ayúdanos, Señor, a tener esto como muy claro para poder estar siempre velando y vigilando al enemigo, para que podamos discernir las cosas que nos pasan y podamos ver que detrás de algunas acciones de las personas no están meramente ellas, sino que está una mente astuta y mala que usa muchísimos recursos para atraparnos, para engañarnos, para hacernos tropezar. Ayúdenos, Señor, a entender todo esto. Gracias, Señor, por los medios de gracia, de tu bondad infinita para con nosotros, a través de los cuales nos das tantas cosas. Te alabamos por ello, Señor, porque nos das no solo la salvación, no solo el perdón de pecados y la vida eterna, sino que también nos das cada día ayuda en la enfermedad, nos das provisión para esta vida, protección del mal y del peligro. Gracias, Señor, por todo ello. Te seguimos pidiendo por los enfermos, te seguimos pidiendo por los que están con enfermedades crónicas, Señor, por los que tienen o han padecido y están recuperándose o están al presente con COVID. Ten misericordia, Señor. Ayuda a Edwin y a su familia. Y ayuda también, Señor, a terminar de recuperarse a Ángeles.
y a otros hermanos, Señor, que puedan estar pasando por dificultades de salud, como Carmen Teresa, como Susana, como aquellos que son mayores. Señor, danos salud, líbranos del mal y del maligno. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga.